Bueno chicos, les quiero mostrar cómo se hace el ejercicio que vamos a hacer de actividad y, y es como que estamos haciendo una introducción a un uso nuevo de las cuadráticas. Nosotros hasta este momento estuvimos trabajando con ecuaciones cuadráticas. Habíamos dicho que una ecuación cuadrática era una ecuación en la que aparecían algunos valores de x al cuadrado, algunos valores de x y algunos valores independientes sin x, y que para resolverlas juntábamos todo del mismo lado igualado a cero y aplicábamos la fórmula resolvente esa que aprendimos. Lo que vamos a hacer ahora es tomar este tipo de expresiones como una función. A ver, hagamos un breve repasito. ¿Qué era una función en matemática? Yo pongo este mismo ejemplo, podría ser cualquiera, pero pongo este mismo ejemplo para usar ahora. ¿Qué era una función? Era una relación entre determinados valores de x y determinados valores de y. Cuando aprendimos a trabajar con funciones, lo que solíamos hacer es darle distintos valores a x y reemplazar esos valores en la fórmula que nos determina la función y a partir de eso encontrar los valores de y. ¿Qué estoy diciendo? Por ejemplo, si yo dijera que la x vale 1, en este caso tendría que hacer la cuenta reemplazando las x por 1. 1 al cuadrado es 1 menos 1 más 9, me quedaría 9. Si le doy a la x el valor 2, me quedaría 2 al cuadrado menos 2 más 9, es 4 menos 2 más 9, 11. Y así podría darle todos los valores que yo quiera. Hasta este momento esto nos alcanzaba porque nosotros trabajamos con rectas. Entonces, cuando queríamos hacer un gráfico, marcábamos esta relación como un punto, es decir, cuando la x vale 1, la y vale 9, la x vale 1, la y vale 9. Este punto es el que simbolizaba ese par. Para el 2, 11 hacíamos para el 2, 11 y demás. Bien, me quedó corto el gráfico, no importa, es simbólico. Menos 2, 11 y así seguíamos. Como trabajábamos con rectas, yo unía dos puntos y listo, me quedaba una recta. El problema es que las funciones cuadráticas no representan rectas. Las rectas se representan con funciones lineales, que son las que trabajaron el año pasado. Ahora vamos a empezar a trabajar con funciones cuadráticas y las funciones cuadráticas quedan representadas por una parábola. Como nombre parábola suena. Alguna vez habrán escuchado la palabra parábola. Bien, el gráfico de una parábola tiene más o menos esta forma. Nosotros vamos a hacer más bien gráficos esquemáticos. ¿Por qué? Porque no nos vamos a poner a buscar punto por punto para poder graficar la parábola. Lo podría hacer, pero llevaría mucho tiempo, muchas cuentas, y en realidad la idea es que podamos hacer un gráfico de la función cuadrática que querramos graficar de una manera sencilla, simple, y esto lo vamos a lograr buscando algunos puntos y algunos elementos que tienen las funciones cuadráticas. Se los muestro en este ejemplo cuáles son esos elementos y después les cuento cómo se calcula. Este punto de acá, que es el punto donde corta al eje Y, se llama ordenada al origen. Como siempre, el valor del término independiente era el que a mí me indicaba la ordenada al origen. Estos dos puntos de acá son las raíces. En una función se llaman raíz o depende cuántas tenga, a los valores de x que hacen que el resultado sea 0. Es decir, los valores de x que corresponden con el valor 0 de y. Digamos que son los puntos donde se corta al eje x. Se llaman raíces. Este puntito de acá abajo se llama vértice. Tiene la característica de ser
el menor valor. Se suele llamar extremo también. Si la parábola estuviera al revés, el vértice estaría en la parte de arriba. Si la parábola estuviera al revés, el vértice estaría en la parte de arriba. No hay problema con eso, después vemos ejemplos. Bien, si observan, por el vértice pasa una línea vertical. Esa línea vertical lo que hace es dividir el gráfico de la parábola en dos partes que son exactamente iguales. Se llaman simétricas. Hay una simetría cuando de un lado tengo lo mismo que del otro. Es como si yo en el medio pusiera un espejo y el reflejo de un lado estaría exactamente del otro lado, a la misma distancia. Bien, a esa recta vertical se la llama eje de simetría. Y esos son los elementos principales de la parábola. Ustedes pueden observar que por el simple hecho de que son simétricas, la distancia que hay desde este punto hasta el eje tiene que ser la misma que haya desde el eje hasta otro punto en la parábola a la misma altura que habíamos marcado la ordenada al origen. Bien, para cada una de estas cosas vamos a usar una fórmula distinta. Yo quiero mostrarles cuáles son las fórmulas, que vean algún ejemplo en concreto y van a ver que es bastante sencillo. Lo que hay que tener en cuenta es que hay que hacer siempre lo mismo, con cuidado, con las operaciones, con los signos. Y bien, la idea es buscar esos elementos para poder hacer un gráfico aproximado. Como les decía antes, yo podría arrancar con una tablita. La idea no es usar una tabla de valores, sino empezar a usar con la fórmula distintos elementos que nos permitan calcular lo que queremos calcular. Vamos a empezar de a poquito. Ordenada al origen. Dijimos que la ordenada al origen es el valor de x por donde se corta al eje y. Perdón, es el valor por donde se corta al eje y. Obviamente estoy parado sobre el eje y eso a mí me indica que el valor de x es 0. Entonces, si yo en la fórmula reemplazo las x por 0, vamos a hacer este ejemplo, el resultado de esa cuenta es la ordenada al origen. Obviamente me va a dar siempre el término independiente, porque es el que no tiene x. Si yo reemplazo las x por 0, estos dos primeros términos van a desaparecer. Entonces, la ordenada al origen está en el menos 6. El punto que representa la ordenada al origen va a ser 0 para x, menos 6 para y. Las raíces. Esto ya lo conocemos. ¿Qué son las raíces? Los valores de x que hacen que la función me dé como resultado 0. O sea, que lo que yo debería resolver es x cuadrado más x menos 6 igual 0. ¿Y cómo lo resolvemos? Con la fórmula que estudiamos antes. Menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a menos 4 por a por c sobre 2 por a. Nos queda menos 1 más menos la raíz de 25, porque menos por menos se hace más, me queda 1 más 24, es 25 sobre 2. O sea, menos 1 más 5 sobre 2 y menos 1 menos 5 sobre 2. Una raíz, menos 1 más 5, 4, dividido 2, 2. Menos 1 menos 5 menos 6, dividido 2, menos 3. Una raíz va a ser el 2 y la otra raíz va a ser el menos 3. Dijimos que estos eran valores de x para los que la y valía 0. Entonces, si la x vale 2, la y vale 0. Si la x vale menos 3, la y vale 0. Estos dos valores son las raíces. Miren qué pasa si ponemos eso en el gráfico. Dijimos que la ordenada al origen era el punto 0 menos 6. Insisto, el gráfico es simbólico. No tengo ni siquiera hoja cuadriculada, pero
Vamos a suponer que está por acá, el menos 6. Las raíces dijimos que eran el 2 y el menos 3. El 2, el punto 2, 0, y el punto menos 3, 0. Tengo marcadas las dos raíces y la ordenada al origen. Nos faltaría hacer el eje de simetría. El eje de simetría en realidad es la recta que pasa por el punto medio entre las dos raíces. Se calcula muy fácil con una fórmula que es menos b sobre 2a. Esta fórmula sale de calcular el punto medio entre las dos raíces, pero directamente puedo usar la fórmula usando a y b como usábamos en la resolvente de la cuadrática. En este ejemplo sería menos b, o sea, menos 1 sobre 2 por a. 2 por a vale 2 por 1, o sea 2. Me queda menos 1 medio. El eje de simetría es una recta vertical que se simboliza con x igual a un valor. X igual a menos 1 medio, a mí lo que me está indicando es que en el menos 1 medio, o sea, en el menos 0,5, tengo el eje de simetría, que es esa recta vertical. Bien, y el vértice, esté arriba o esté abajo, eso va a depender de cada ejercicio. El vértice, en realidad, es el punto de la parábola que pasa por el eje de simetría. Entonces, para encontrar el vértice, el valor de x ya lo tengo, es el del eje de simetría. Lo que yo necesitaría saber es cuánto vale la y cuando la x vale menos 1 medio. Entonces vuelvo a la fórmula original, que era x cuadrado más x cuadrado más x menos 6, y en esa fórmula reemplazo el menos 1 medio. Me quedaría menos 1 medio al cuadrado más menos 1 medio menos 6. Y hago la cuenta. Menos 1 medio al cuadrado es un cuarto. Menos 1 medio menos 6. La pueden hacer con calculadora. Si quieren, si no me equivoco, va a dar menos 13 medios. Bien. No, dije cualquiera. Da menos 25 cuartos. Da menos 25 cuartos. Buah. Menos 25 cuartos. O sea, que en el punto menos 1 medio menos 25 cuartos voy a tener el vértice de la parábola. En el gráfico, menos 1 medio menos 25 cuartos. Menos 25 cuartos está un poquito más abajo del menos 6. Ahí es donde va a estar el vértice. Ahora uso los que les conté antes. Como este punto es simétrico, de este lado tengo que tener otro más o menos a la misma distancia. Y grafico así nomás, a mano alzada, digamos. No hay que usar ni regla ni nada. Y hago un gráfico aproximado de lo que me va a quedar la parábola dibujada. Ese sería el gráfico que estamos buscando. Les pongo otro ejemplo. Vamos a hacerlo prolijito como para que se entienda. En este caso, la función que tenemos es x cuadrado más 5x. Bien. Empecemos. Ordenada al origen. Dijimos que había que reemplazar las x por 0. En nuestra cuenta nos da 0. Quiere decir que la ordenada al origen es el punto 0, 0. Bien. Raíces. Tengo que usar la fórmula x cuadrado más 5x igual a 0. Yo digo tengo que usar la fórmula porque me parece que es para hacer siempre lo mismo. Habíamos visto que había otras maneras de resolver este tipo de ecuaciones con factor común y eso, el que lo quiera hacer así lo hace así, no hay problema. Menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a.
Esto da 0, me queda 5 al cuadrado. La raíz de 5 al cuadrado es 5. Por lo tanto, tengo menos 5 más 5 sobre 2 y menos 5 menos 5 sobre 2. Una raíz da 0, la otra raíz da menos 5. ¿Estamos? Bien. Eje de simetría. Dijimos que era menos b sobre 2a. En nuestro caso sería menos 5 sobre 2 por 1. O sea, menos 5 medios. Si lo quieren poner en decimal, esto es menos 2,5. 5 dividido 2 da 2,5. ¿Estamos? Entonces, el eje de simetría es la recta vertical x igual a menos 5 medios. Y por último, el vértice. El vértice dijimos que era un punto. Tiene un valor de x y un valor de y. El valor de x es el mismo que el del eje de simetría. Y el valor de y es reemplazar ese valor de x en la fórmula original. O sea, menos 5 medios elevados al cuadrado más 5 por menos 5 medios. Esta cuenta da 25 cuartos positiva, porque un menos elevado al cuadrado me queda positivo, y esto me da menos 25 medios. ¿Está? El resultado de esta cuenta es menos 25 cuartos. Háganlo ustedes, fíjense, pero da eso. Menos 25 cuartos. Bien, vamos a pasar al gráfico todo lo que dijimos recién. La ordenada al origen estaba en el 0. Las raíces dijimos que eran 0 y menos 5. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Ahí están las dos raíces y la ordenada al origen. En este caso, la ordenada al origen coincide con una de las raíces. No hay problema. El eje de simetría, menos 5 medios, o sea, menos 2,5. Menos 2,5. Por acá pasa el eje de simetría. Y por último, el vértice, que era menos 2,5 para x, menos 25 cuartos para y. Menos 25 cuartos es igual que el ejercicio anterior. Es un poquito menos que menos 6, digamos. Por acá. Vamos a suponer. Insisto, es un esquema. No hace falta hacerlo exacto. Bien. No tenemos la ordenada al origen. En este caso, porque coincide con esta, no importa. Con estos valores que tenemos, hacemos un gráfico aproximado. Y bueno, tendría que haber pasado por ahí. Y nos queda hecha una gráfica de la parábola. Bueno, y otro más, para que no les queden dudas. Vamos con este, x cuadrado más 6x más 9. Empezamos. Ordenada al origen. Había que calcular f de 0.